En medio de un exitoso y muy importante proceso de vacunación, siguen avanzando los desarrollos locales. ¿Podríamos tener nosotros nuestra propia vacuna? ¿Qué posibilidades tenemos de que eso avance? Y también, por supuesto, de hacer viable que después pudiéramos producirlas por nosotros mismos. Vamos a estar conversando en profundidad de estas materias y algunas relacionadas junto a Alexis Kalergis. Él es académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, Alexis? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Bárbara, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y saludar a la audiencia de Monte. Muchas gracias. Pues ahora de lleno a lo que nos convoca, que justamente que usted nos pueda contar cómo van los trabajos, en qué va el desarrollo de lo que podría ser nuestra propia vacuna para el COVID-19. Bueno, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de vacunas ya por casi 20 años. Hemos trabajado en diferentes virus, virus sincicial, virus Hanta y también en virus metaneumovirus. Son 3 virus que tienen componentes inflamatorios, respiratorios. Y cuando nos enteramos, ¿verdad?, a finales de 2019, comienzo de 2020, que estaba ocurriendo esta situación de un brote de un nuevo coronavirus en China, y a raíz justamente que estábamos ya desde antes, veníamos antes de la pandemia trabajando con ellos, iniciamos en nuestro país, en el laboratorio de investigación, el desarrollo de una vacuna nacional que ha tenido apoyo además de la Universidad Católica y del Instituto Milenio. Además ha estado apoyada por la Fundación COPEQC y recientemente por 3M a través de una donación que hizo a algunos pocos países que estamos trabajando en esto, y en particular en nuestra zona nuestra región fue Brasil y Chile. Y fue a raíz justamente que el esfuerzo que estamos haciendo en Chile y también en Brasil, en el desarrollo local de vacuna, había sido destacado por la revista Nature, con la importancia que tiene de avanzar en los desarrollos científicos en los países, porque hay muchas razones, como espero que pueda planteársela en esta entrevista, porque es importante que hagamos este tipo de investigación, en particular durante pandemia. Bueno, tal como usted dice, el hecho de que se venía trabajando en desarrollo científico en virus similares les permitió acelerar muchísimo los procesos. Podríamos habernos demorado hartos años en llegar a una vacuna si es que no hubiera estado ese trabajo previo. ¿Cómo ven ustedes también que se les ha ido facilitando ese trabajo? Bueno, eso aplica no solamente a nuestra experiencia, sino que también a la experiencia que han tenido los otros desarrolladores. Ha habido mucha discusión durante el año pasado y este año respecto a la rapidez o aparente rapidez con la que se han avanzado en el desarrollo de vacunas. Había desconfianza, justamente por Y eso. bueno, y muy, muy válido. Yo creo que es muy importante esa preocupación, esa inquietud, ¿verdad? Porque en el fondo, la historia de la ciencia y la medicina, una vacuna tomaba décadas, ¿verdad? Normalmente como promedio. Ahora, lo importante es que recordar que estamos en una situación de crisis sanitaria mundial. En primer lugar, entonces ha habido un esfuerzo mancomunado de tanto la ciencia como el sector público, privado, y muy importante, las agencias regulatorias han dado una prioridad a la revisión de los trabajos, el diseño, los estudios en torno a las vacunas para COVID-19. Y una prioridad no es lo mismo que una revisión rápida. Hemos visto que en Chile las 3 vacunas que han recibido aprobación para uso de emergencia en nuestro país tuvieron cada una varias semanas, incluso más de un mes, en un proceso de revisión interno por la agencia regulatoria. Pero lo que hizo la agencia regulatoria en Chile, lo mismo pasó con la FDA de Estados Unidos, la EMA en Europa, fue dar prioridad, ¿verdad?, enfocar su esfuerzo a poder revisar con la mayor profundidad posible, pero en un tiempo acotado, ese desarrollo. Así que ese trabajo asociativo ha permitido que tengamos varias vacunas. Yo recuerdo cuando estábamos partiendo la pandemia, el año 2020, se hablaba de la vacuna, ¿verdad? La vacuna. Y a mí me gustaba, y sigo diciéndolo, que en el fondo ojalá que hayan varias vacunas, y vemos que es el caso. Tenemos 7, 8, 9 vacunas que ya están aprobadas o por ser aprobadas para uso en emergencia.
y están también terminando su estudio fase 3. Y en ese escenario hemos estado participando desde Chile, en primer lugar con nuestro desarrollo local, ¿verdad?, que está en etapa de escalamiento hacia manufactura de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura que requería para ejecución de estudios clínicos, pero también hemos estado conectados a través de una colaboración científico-clínica en el desarrollo de una vacuna, que es la vacuna CoronaVac de Sinovac, que es una formulación completamente distinta a la que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Si no hay problema ahí de sobreposición, son formulaciones diametralmente distintas, que en el caso nuestro está planteada para ser usada en el nacimiento, en el caso de la vacuna de Sinovac, principalmente adultos mayores. Antes de entrar de lleno en las características propias de esta vacuna, porque tal como usted dice, que se aplique en recién nacido es una cosa que hasta ahora no hemos visto, pero habiendo ya muchas vacunas, usted dice 8 o 9 que están cerca de tener los permisos, ¿por qué es tan importante entonces que nosotros también podamos avanzar con la nuestra? Y también ahí agregar la duda respecto a, bueno, esto no va a ser un proceso probablemente único, quizás vamos a tener que seguir vacunando año tras año, como ocurre con la influenza. ¿Están viendo un escenario como ese? Claro, ese es un punto, pero yo le voy a dar 4 razones centrales por las que es importante hacer lo que estamos haciendo de un desarrollo local nacional de una vacuna. En primer lugar, lo evidente, tenemos hoy día un exitoso proceso de vacunación que estamos obviamente mirando con mucha expectación, pero al mismo tiempo con cautela, porque la inmunidad toma tiempo en desarrollarse y las medidas de autocuidado son fundamentales durante este periodo. Sí, aprovecho de insistir en eso. Pero este exitoso proceso de vacunación resulta de un trabajo muy articulado que ocurrió en nuestro país, que va desde, obviamente, los acuerdos científicos académicos que hicimos en el caso de la vacuna de Sinovac, pero también el rol que jugaron el Ministerio de Ciencia, de Salud y de Relaciones Exteriores, permitir que estos acuerdos finalmente se materializaran. Y desde la universidad transferimos el 100% del derecho a optar por estas dosis al Estado. Y eso se fundamenta en el hecho de que tenemos en Chile ciencia que es validada por pares y por lo tanto genera confianza y nos da espacio para, por ejemplo, hacer estudios clínicos. Hay 4 estudios clínicos que se están ejecutando en Chile. Así que esa es la primera razón. Eso sumado, obviamente, a nuestra red nacional de consultorio, el rol que han jugado los municipios con su alcalde y alcaldesa, el compromiso ciudadano ha generado que Chile tenga un éxito en el proceso de vacunación. Pero la génesis, ¿verdad?, es efectivamente un trabajo científico que venía de años y con anterioridad, y que a raíz de una alianza basada en las confianzas mutuas fue que logramos establecer con Sinovac. La segunda razón tiene que ver con el hecho de que no sabemos cuánto tiempo va a estar el coronavirus, como usted mencionaba en su intervención anterior. Entonces puede ser que sea necesario seguir generando nuevas versiones de la vacuna y mejorando la vacuna. Y sin duda una vacuna como la nuestra, que está planteada para ser usada desde el nacimiento, claramente sería una mejora. En tercer lugar, hemos visto que hay variantes del virus que pueden incluso empezar a hacerse bien prevalentes, como ha ocurrido, por ejemplo, con la variante inglesa, ¿verdad? Y vemos que hay una variante sudafricana, una variante en Brasil, hace un par de semanas atrás empezó a darse a conocer una variante en Estados Unidos, Nueva York. Entonces, el tener una capacidad local de hacer una vacuna nos permite también modificarla rápidamente para poder introducir las secuencias que corresponden a la variante. Y finalmente, la cuarta razón, que yo creo que es muy importante, el hecho de que podemos con esto empujar hacia recuperar la capacidad que teníamos en Chile de no solamente descubrir y desarrollar vacunas en los laboratorios de investigación, en las universidades y centros de investigación, sino que además eventualmente manufacturarla y distribuirla. Y en ese sentido estamos trabajando con 3 universidades, la Universidad de Chile, la Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica, en un proyecto que estamos enfocando en 2 lugares estratégicos. Uno es en el norte, al Alero, en colaboración con la Universidad de Antofagasta, y otro en Santiago, en la Universidad de Chile, con un proyecto
en Laguna Carén, para crear una red nacional de centros de desarrollo y producción de vacunas, a fin de recuperar lo que hasta finales de los 90 era el escenario en Chile, una producción local de vacunas que es muy importante. Así que esas son razones por las cuales yo creo que es fundamental este trabajo que hoy en día, y quisiera destacar que durante la pandemia, durante todo el 2020, jóvenes científicos y científicas han estado trabajando arduamente en lograr estas formulaciones, prototipos que estamos ahora escalando a manufactura de acuerdo a la buena práctica manufactura. Bueno, tal como usted dice, tan importante como el desarrollo de la vacuna es poder replicarla, poder producirla masivamente, ojalá también en nuestro país, y en esa línea va el acuerdo que usted nos comenta con las otras universidades. ¿Qué capacidad eventualmente podríamos tener? ¿Cuántas vacunas podrían, de que funcionara todo bien, producirse en un año? Bueno, había un trabajo notable de los colaboradores de las universidades, ¿verdad? En la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile, de poder proyectar nuestras capacidades. Hoy en día el plan es partir con primero un centro de investigación, desarrollo y manufactura, en una manufactura piloto, y eventualmente la etapa siguiente sería una planta de llenado y envasado de vacunas. Y ahí hay diferentes posibilidades de magnitud. Está desde la magnitud absolutamente conservadora, que pueda suplir las necesidades anuales del país, y eventualmente podemos soñar incluso en transformarnos en un polo regional de distribución, porque vemos que si bien en Latinoamérica en general varios países, como yo le comenté al comienzo de la entrevista, algunos fuimos destacados en esta nota que hizo Nature, la revista científica Nature, sobre lo importante de desarrollar vacunas a nivel regional. Vemos que de esos países Chile ha logrado implementar un proceso súper ordenado y muy eficiente de vacunación. Entonces tenemos una cultura de vacunación en el país que va, como le comenté, desde el gobierno hasta los consultorios, ¿verdad? Pasando por las universidades y los municipios. Entonces, creo que podríamos transformarnos por ese trabajo eficiente, el uso eficiente de las capacidades y los recursos, en un polo regional de manufactura y distribución de vacunas. Es una meta que podría permitirnos diversificar nuestra matriz productiva, ¿verdad? Hacernos menos dependientes de las materias primas, y finalmente, que está muy bien que estemos recibiendo, gracias a estas colaboraciones científicas, diplomacia, el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ciencia y Salud, recibiendo aviones, desembarcando aviones con vacunas que nos han ayudado mucho, y esperemos que tenga un impacto, ¿verdad?, a nivel poblacional, que en un futuro cercano podamos desde Chile estar embarcando aviones para poder cubrir nuestro territorio con las necesidades de la ciudadanía, y también otros países, ayudar a otros países con vacunas desarrolladas en Chile. Se ha hablado de una posible capacidad de producción cercana incluso a los 20-25 millones de dosis al año. ¿Podríamos soñar con una cosa como esa? Yo creo que de todas maneras, siento que estos tipos de desarrollos son autosustentables. Uno puede plantear una estrategia, ¿verdad?, que tenga esta sustentabilidad, donde sin duda el rol que juegan, primero que nada, en el fondo una decisión tiene que ser una decisión también del Estado, ¿verdad?, a través del gobierno, el rol de las universidades, centros de investigación, fundamental, el aporte que hace el Instituto de Salud Pública. Claramente el Instituto de Salud Pública, como ente fiscalizador regulador, va a jugar un rol importante, y la idea es poder ir sumando a los actores distintos, ¿verdad? Tenemos un plan nacional de inmunizaciones que conocen muy bien, o sea, son expertos, lo han hecho muy bien por muchos años. Ellos claramente deberían van a ser sin duda un actor en términos de definir las prioridades de un potencial centro de vacunas en nuestro país. Ahora, a propósito, ya entrando de lleno en la vacuna que usted está trabajando, ¿cuáles son las características? Ya nos anticipaba hace unos instantes que sería destinada a recién nacido. ¿Una dosis, dos dosis? Cuéntenos más detalles, por favor. Nosotros hemos visto que con los virus respiratorios, con algunos virus respiratorios, si uno vacuna con una formulación que genere una combinación de inmunidad
que se nos llama inmunidad entrenada, que normalmente activa un tipo de respuesta inmune que se llama respuesta inmune innata, ¿verdad? Y al mismo tiempo puede generar inmunidad específica, que incluye, por ejemplo, los anticuerpos. Una formulación que tenga esa propiedad podría, desde muy temprano en la vida, predisponer a la persona favorablemente frente a la eventual exposición al virus. Entonces pensamos que estamos diseñando esta vacuna que sea en base a una dosis desde muy temprano en la vida. Y estamos también pensando en que podría ser una vacuna que incluso podría favorecer una inmunidad que podría permanecer por 4 o 5 años en base a los antecedentes que hay en formulaciones equivalentes. Y un poco también la experiencia que hemos tenido nosotros en el desarrollo de vacunas como por ejemplo para el virus sincicial. Entonces, estamos en una etapa todavía de estudios preclínicos que estamos completando y viene ahora este escalamiento a una producción de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Y esperamos, ojalá, a finales de este año ya iniciar las primeras pruebas clínicas que consisten en primer lugar en pruebas de seguridad que se hacen en personas voluntarias adultas y eventualmente podríamos escalar esto a estudios fase 3. Hemos logrado experiencia respecto al diseño y ejecución de estudios fase 1, ¿verdad? Con vacunas previamente desarrolladas y actualmente hemos aprendido mucho y hemos podido avanzar mucho en el estudio fase 3 que estamos ejecutando en Chile para la vacuna Sinovac. Así que hemos fortalecido las capacidades científicas, clínicas, un equipo muy grande de personas muy comprometidas y el fin es considerar a estos productos de la ciencia que son las vacunas como bienes públicos. Creemos que es fundamental que sean vistos como bienes públicos. Y en este caso estamos pensando en recién nacidos, pero también podrían vacunar a gente mayor pensando en ir poco a poco generando esta inmunidad, y no solo en la guaguita, sino que también en los adultos. Claro, nosotros publicamos un trabajo muy temprano durante la pandemia, fue entre abril y mayo del 2020, en que mostrábamos que el vector o la estructura sobre la cual se basa esta vacuna tiene algunas propiedades interesantes a nivel global. Vimos porque hay países que ocupan versiones parecidas a esta vacuna y esos países mostraron, y eso ya pasó, ¿verdad? Fue una observación que hicimos, como les decía, a comienzos de la pandemia a nivel mundial. Los países que tienen programas de vacunación con vacunas que inducen inmunidad entrenada durante las primeras 6, 7 semanas del brote, ya estamos obviamente a más de un año de este momento, tendrían una tasa de casos graves menores. Ahora, ese hallazgo que hicimos nosotros, esa observación que hicimos, está siendo hoy día validada por medio de estudios científicos y clínicos que se están ejecutando en diferentes países. Y por lo tanto, creemos que la formulación podría también ser utilizada en personas adultas y adultos mayores. Porque esta formulación, hay historia de que es bien tolerada por adultos. Nosotros hicimos un estudio clínico en Chile y vimos que este tipo de formulación en particular es bien tolerada. Por lo tanto, aplicarlo a adultos y adultos mayores es absolutamente posible. Pero lo que sí es importante destacar, Bárbara, es que esta formulación da la historia que tiene este tipo de vacuna, como así hablamos de la vacuna de RNA, la vacuna en base a virus inactivado, que tiene historia. La historia de la formulación que nosotros estamos utilizando para el coronavirus podría permitir que se le considere para uso desde los primeros días de vida. Y otra, a propósito de la discusión que se ha generado respecto a si se pueden vacunar o no a menores de edad, hay muchos estudios todavía al respecto. Hubo una situación que le quiero preguntar desde el punto de vista técnico, sanitario. A un menor de 6 meses recibió por error una vacuna contra COVID-19. Este bebé en un Cefam de Villarrica lo llevó su familia para su vacuna correspondiente a su edad y por error le pusieron una de COVID-19. ¿Qué tan peligroso puede ser eso? ¿No? ¿Qué riesgo hay en ese bebé? ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista técnico? Bueno, es una muy buena pregunta. La seguridad que conocemos de la vacuna, normalmente el uso poblacional de la vacuna resulta de estudios previos de calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia.
Las vacunas hasta el día de hoy han sido principalmente evaluadas a nivel de población adulta. Hay estudios pediátricos en desarrollo, pero pediátricos en niños y niñas de 3 años, 4 años hacia arriba. Y los resultados a la fecha, que por lo menos yo he tenido oportunidad de discutir y se han podido conocer, dan señales de seguridad. Pero sin embargo son datos muy preliminares y hay que tomarlos con mucha cautela y precaución. Yo considero que una situación como esa sin duda es lamentable. Hay que de todas maneras evitarla. Obviamente hay que observar a ese bebé porque en el fondo esperemos que no pase nada. Es un virus inactivado, ¿verdad? Que probablemente es la vacuna, si recibió la vacuna Sinovac, estamos hablando de un virus que es inactivado, pero la idea es que ese tipo de cosas no ocurran, porque el Instituto de Salud Pública, que nuestra agencia regulatoria, permitió el uso de esta vacuna para mayores de 18 años, y hay que tomar todas las medidas para que eso se cumpla. Entonces, la autorización que tiene el uso de la vacuna. Así que considero que es un hecho lamentable, hay que tener cuidado, hay que observar al bebé que recibió la vacuna, y, como les comentaba, hay estudios pediátricos en curso que hemos también considerado hacer incluso estudios de ese tipo en Chile, porque creemos que es muy importante por lo que hemos también estado viendo en torno al efecto que puede también tener el coronavirus en población pediátrica. Es importante también que haya vacunas para esa población y por eso es que pensamos que el desarrollo que estamos haciendo en Chile de una vacuna va en esa dirección y puede ser un aporte. Y finalmente le preguntaba también por lo del niño, pensando que cuando se discutía el uso en los adultos mayores, se tomaban en consideración dos cosas. Uno, si realmente iba a ser efectiva o no contra el coronavirus, y por otro lado, si es que los efectos secundarios podían ser quizá más fuertes o no. Y en ese sentido, en el caso de la guaguita, o los casos de los que usted nos menciona que ya han habido estudios en niños, ¿cómo ve eso desde los dos puntos de vista? Porque si no fuera eficiente, bueno, por último, no genera ningún perjuicio para el niño, en el fondo. Claro, el caso es que por la edad que usted me indica de ese bebé, no hay estudios en esa edad. Los estudios a los que yo me refiero son de niños mayores, 3, 4, 5, hasta creo que son 12 años. Y esos estudios todavía no se conocen los resultados. Entonces, yo creo que tenemos que evitar a toda costa este tipo de situaciones. Y es diferente a lo de adultos mayores. En los adultos mayores había una publicación, ¿verdad?, en Lancet, que demostraba que la vacuna era segura y tenía... era inmunogénica, generaba títulos de anticuerpos que permitían neutralizar el virus. Yo creo que estamos lejos de llegar a una formulación aún que pueda ser utilizada o considerada para uso en población de bebés tan pequeños, de 6 meses, te dijo, ¿verdad? Yo creo que hay que evitar a toda costa ese tipo de situaciones porque no hay datos, no conocemos cómo la vacuna se comporta a nivel poblacional en población pediátrica y los estudios es necesario hacerlo y están en proceso en varios países y eventualmente nosotros estamos considerando también hacer estudios equivalentes acá en Chile. Y lo importante hacerlo en Chile es que tenemos información de primera mano, primera fuente, conocemos cómo se comporta la vacuna. Ya tenemos datos, ¿verdad?, en población adulta, adulto mayor, muy promisorios, y vamos a hacer una comunicación al respecto prontamente. Estamos terminando de redactar una publicación que vamos a enviar, que probablemente sea una de las primeras publicaciones de esta vacuna con datos obtenidos fuera de China, ¿verdad? Pero en población pediátrica, Bárbara, yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que abordarlo de otra manera. Claramente esos errores no deberían repetirse. Ahora sí, finalmente, Alexis, pensando también en las vacunas, en cuánto tiempo se toma en realmente hacer efecto desde la primera o segunda dosis, tenemos un proceso de elecciones en menos de un mes. ¿Cómo ve usted eso desde el punto de vista de la seguridad, de cómo avanza el proceso de vacunación, bueno, y de las restricciones que han ido aumentando en el último tiempo? Claro, son varias preguntas que requieren respuesta. Los estudios de efectividad es importante hacerlos bien. El esquema de inmunización requiere
que las personas reciban ambas dosis. Eso es importante aprovechar esta instancia para recordarlo. Una dosis, nosotros de hecho en nuestro estudio observamos que una dosis genera cierto nivel de anticuerpos, pero muy inferior a lo que se observa con la segunda dosis. Después de la primera, incluso después de la segunda dosis, es fundamental que las personas sigan ocupando mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico. Ahora, ¿cómo va esto a resultar en un fenómeno de inmunidad de rebaño? Es una pregunta todavía que queda por responder. Se estima que para llegar a inmunidad de rebaño debemos alcanzar cerca de un 80%, ojalá más, de la población vacunada. Y tampoco sabemos de qué manera esta inmunidad de rebaño se va a comportar, si es que va a disminuir la transmisión del virus, si es que va a evitar los casos graves de infección. Son preguntas que se van a ir respondiendo a la medida que avance el proceso de vacunación. A mí sí me parece, y estoy optimista, que los datos que existen de seguridad, inmunogenicida y eficacia para esta vacuna, lo que hemos visto en nuestro estudio en Chile, y además el exitoso proceso de vacunación que va en desarrollo, yo creo que vamos bien encaminados, pero tenemos que seguir siendo muy cuidadosos porque los números actuales de contagio post vacaciones son claramente alarmantes. Y las vacunas no funcionan de manera inmediata, requieren, sabemos, 2 dosis que están separadas por 28 días, más 2 semanas, entonces estamos hablando casi 6 semanas. Entonces, para empezar a ver efectos realmente, estamos hablando de mayo, junio, julio, y estamos recién en marzo. Entonces, este rebrote que está ocurriendo, esta tercera ola de infección, radica de un periodo que ocurrió donde lamentablemente disminuyeron las medidas de autocuidado y las personas se contagiaron, hubo más circulación, y ahora hay que esperar a que ojalá a medida que aumenta el porcentaje de vacunación se pueda ir notando un efecto a nivel poblacional. Muchísimas gracias, Alexis, por haber conversado con nosotros y el mayor de los éxitos en los procesos que están realizando. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación y felicitaciones por el programa. Un saludo a la audiencia. Gracias. A seguir cuidándose. A seguir estudiando y a seguir cuidándonos y no bajar los brazos en esta pandemia. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir estudiando mucho sobre esto, nuestro trabajo. Bueno, gracias, dejamos todos invitados a seguir informándose con nosotros en emol.com.